Sus relatos y sus novelas han marcado un antes y un después en la literatura del terror. Su obra literaria, innovadora más no poder, no solo se alejó de los clichés típicos de la época del terror gótico, los fantasmas, las cadenas, las tumbas, sino que inventó un género en la literatura de terror y luego escribió, en colaboración con otros autores, una mitología entera donde figuran unas entidades desconocidas y monstruosas que acechan a la humanidad desde las tinieblas. Hoy, en el Día de los Muertos, quiero hacer honor al difunto más importante de este canal, Howard Phillips Lovecraft. Todo empezó en un 20 de agosto del año 1890, a las 9 de la mañana, situado en un hogar familiar, situado en el número 194, hoy 454, de la calle Angel Street, en Providence, Rhode Island, lugar donde nacería el pequeño Lovecraft. A principios de su infancia, su padre, un hombre dedicado al comercio, sufrió un brote psicótico y fue trasladado a un centro psiquiátrico, donde fue internado. Pocos años después, moriría a causa de una demencia paralítica. Tras este trágico episodio, el pequeño Lovecraft se vería obligado a vivir con su familia materna. Al ser tan pequeño, la muerte de su padre no le afectó demasiado, pero su madre jamás volvió a ser la misma. A partir de este momento, su madre sobreprotegería de una manera excesiva al pequeño Lovecraft. Una crianza sobreprotectora desembocaría en que Lovecraft pasase una vida en soledad y tuviera dificultades para relacionarse con las otras personas, especialmente los chicos de su edad. Cuando estos preferían jugar a juegos más físicos y violentos, él se decantaba por entretenimientos más imaginativos y pausados. Durante su infancia, el pequeño Lovecraft fue un niño curioso y solitario. Le gustaba frecuentar parajes donde estuviera apartado de las personas y así hacer volar la imaginación. Allí jugaba a recrear historias o se pasaba el tiempo observando pequeños detalles que pasaban inadvertidos para el resto de personas. Se dice que jugaba a escuchar a las hadas del bosque o a pensar sobre lo que habría más allá del espacio exterior. Sumado a que era el más pequeño de la casa y tenía muy poco contacto con la sociedad, el pequeño Lovecraft forjaría un vínculo muy estrecho con su abuelo, persona quien lo introdujo en el fascinante mundo de la literatura. A los 2 años empezó a recitar poesía, a los 3 empezó a leer, con 6 años empezó a escribir y a los 8 años ya había leído una gran cantidad de libros de la biblioteca particular de su abuelo. Todos los biógrafos coinciden en que Lovecraft fue un niño prodigio y autodidacta. De hecho, dejó de asistir al colegio y no retornó hasta la educación secundaria, donde después de 2 años la dejó definitivamente. A la edad de 15 años, Lovecraft ya empezaría a escribir su primer relato, llamado La bestia en la cueva, una mera imitación de los cuentos de terror gótico. Al año siguiente escribió una columna de astronomía para el periódico Providence Tribune, ya que una de sus aspiraciones era convertirse en astrónomo profesional. A principios de su adolescencia, un gran golpe atestó al joven Lovecraft. Con la muerte de su abuelo y la mala gestión de la economía familiar, la cual le obligó a abandonar su casa, el joven Lovecraft, que quedó tan afectado, coqueteó con la idea del suicidio. No tan solo eso, sino que empezó a fracasar en los estudios debido a sus dificultades con las matemáticas. A partir de este momento, Lovecraft atravesaría una oscura y dificultosa época, aunque el papel y la tinta serían sus mejores aliados. Al principio se embaucó con la poesía y pocos años después descubrió el terror gótico de Edgar Allan Poe. Empezó a vivir como un ermitaño, teniendo muy poco contacto con el mundo exterior y la sociedad en general, a excepción de su madre y sus tías. Pero en el año 1921, tras una larga enfermedad, la muerte de su madre le provocó una gran conmoción.
Lovecraft era una persona que adoraba a su madre y durante la misma enfermedad se escribían cartas mutuamente. A causa de esta desgracia y nuevamente las pocas riquezas de la familia, se vio obligado a trabajar como escritor fantasma y como corrector. Por aquellos años también se dedicó a editar su propia revista, llamada The Conservative. Y gracias a sus trabajos regresó a la ficción con bastante fuerza, escribiendo historias como Dagon, primer trabajo que fue publicado de forma profesional en la revista Weird Tales en el año 1923. Y en este instante, Lovecraft empezó a ganarse admiradores y amigos, concretamente los principales que conforman el círculo de Lovecraft, Robert Bloch, Clark Ashton Smith o Robert Irving Howard. La gran amistad de Lovecraft y sus admiradores desembocó en que hubiera colaboraciones mutuas entre ellos y que Lovecraft escribiera más de 100.000 cartas, convirtiéndolo en uno de los escritores más abundantes del género epistolar. Un día, en una convención de escritores aficionados en Boston, conocería a la que sería su esposa. Ambos se mudaron a Brooklyn, Nueva York, pero empezaron a tener graves dificultades económicas. No tan solo eso, sino que Sonia tuvo que mudarse a Cleveland debido a unos problemas de salud y un empleo que le surgió. Poco después, el matrimonio fracasó y Lovecraft terminó aborreciendo la vida neoyorquina, así que regresó a su hogar, Providence. Allí conviviría con sus tías, sintiéndose invadido por el fracaso, la frustración y la soledad. Lovecraft se dedicaría a realizar paseos nocturnos que repercutirían en su hundimiento personal y crearían una aura invisible de la que jamás se recuperaría. Pero aún así, de forma paralela, todo esto contribuiría a su máximo esplendor literario. En estos años complicados escribió sus mejores y más conocidas obras. Buenos ejemplos son La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura o La sombra sobre Innsmouth. Aún así, la longitud y la complejidad de sus relatos generaban rechazo en las revistas de la época. Sus esfuerzos y el duro trabajo como escritor no le bastaban para cubrir la economía pobre en la que se situaba, por lo que después de la muerte de una de sus tías, se vio obligado a volverse a mudar. Y tras la mudanza, uno de sus más íntimos amigos, Robert Irving Howard, se suicidó y Lovecraft quedó tremendamente apenado y muy conmocionado, así que tuvo que recurrir a trabajar como escritor fantasma, tanto de terror como de poesía o de otros géneros literarios que no tenían nada que ver con él, pero aún así siguió en la más penuria económica. Y durante sus últimos años, la enfermedad y la desnutrición afectó gravemente a la salud de Lovecraft. Tras varios episodios repletos de dolencias y malestares, con 46 años terminó ingresado en el Hospital Jane Brown Memorial de Providence, y a primeras horas de la mañana, un 15 de marzo de 1937, falleció a causa de un cáncer intestinal. 3 días después fue enterrado con su abuelo en el cementerio Swan Point. Muchos años después, un grupo de aficionados erigió una lápida conmemorativa, donde se puede leer una de sus frases célebres sacada de su correspondencia: I am Providence. Tras una vida complicada, uno de sus amigos y miembro del círculo de Lovecraft, August Derleth, reunió los relatos de Lovecraft para tratar de publicarlos y que así no cayesen en el olvido. Pero las editoriales mostraron poco interés y los rechazaron. Por lo tanto, August decidió fundar la editorial Arkham House, y ahí publicó la gran mayoría de relatos de Lovecraft, entre ellos los que conforman los mitos de Cthulhu, y a partir de ahí, la obra de Lovecraft empezó a hacerse más grande, a ganar más popularidad y más notoriedad entre la gente, hasta hoy. Por último, debo mencionar a otro de sus amigos y miembro del círculo de Lovecraft, Clark Ashton Smith, el cual era poeta y tras enterarse de su muerte le quiso honrar con una elegía, que por cierto, para los que no lo sepáis, una elegía es un poema para lamentar la pérdida de alguien. Por ello, para culminar este vídeo homenaje hablando de su vida, terminaré recitando la elegía que le dedicó Clark Ashton Smith en su memoria.
Amante de colinas y campos y ciudades antiguas, ¿cómo has vagado por aquí en caminos nunca antes encontrados, más allá de las torres del amanecer de Providence? ¿Has salido a buscar algunas de más atávicas? ¿Algún Arkham de primigenias y céntricas brujerías? ¿O con un familiar felino a explorar bosques nuevos y ocultos, más allá del muro de los sentidos, donde la primavera y el crepúsculo encantan el sendero eterno de la tierra al éter en dimensiones nemorales? ¿O con la llave de plata has abierto acaso maravillas y sueños y mundos ulteriores? ¿Has regresado a Ultaronat? ¿El gran rey de la oscura Kadat ha reclamado la vuelta de su sabio, de su cortés embajador? ¿O Cthulhu, quien sume en las tinieblas, envió el signo que te convierte en consejero dentro de la fortaleza hundida, en profundidades donde los primigenios se agitan en sueños hasta que poderosos temblores sacudan su continente adormecido? Contempla, en estos breves días transitorios, cuánto se han propulsado tus pies por estos caminos fabulosos y fútiles por donde camina la mítica muerte. Nuestro es el dolor, nuestro el misterio, y aún no te has ido, ni entregado enteramente al sueño y al polvo, porque aún, en esta solitaria colina occidental de Averoigne, donde nunca acudió tu persona, hallo algún aspecto sabio y sensible de ti, una presencia inquebrantable, graciosa y augusta, más viva para ti la hierba primaveral, más mágicamente oscura la piedra de druida, y en la memoria permanecerás para siempre, como en un espejo mágico, y del espíritu de las páginas tus runas jamás desaparecerán. Descansa en paz.